Mi suegro es una bendición. No sé, tal vez algunos no podrán decirlo, pero qué bueno por los que sí. Y hoy tenemos otro subtema, y es un proyecto en común. Es decir, Jetro y Moisés tienen el proyecto o el plan en común, o quiere decir que están de acuerdo en lo que van a hacer. Eso es muy importante, estar de acuerdo. Vamos a leer ahí en el capítulo 18 y los versos del 9 al 12, por favor, si ya lo tiene. Dice: y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Padre, gracias por esta palabra maravillosa, y te rogamos, Señor, que como siempre nos hables a través de ella, que tú, Señor, nos la expliques por la obra de tu Espíritu, para que seamos edificados, Señor, en esta palabra. Gracias por tu iglesia, Señor, y te pido que despejes la mente de cualquier otro pensamiento, para que así, Señor, estemos atentos a lo que hoy quieres decirnos. Señor, Dios grande y poderoso, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Es importante tener la misión en común, o sea, la misión de Dios, que es la misión más grande que hay en el mundo. Hay mucha gente que está metida en proyectos, en planes, en misiones, pero esta es la más grande que existe. Esta es decir, que usted tiene que estar contento o contenta que está en la misión más grande que puede haber en este mundo. ¿No están contentos? Ah, qué bueno, es que está lloviendo, ¿verdad? Eso como que lo distrae uno un poquito. Hay una gráfica ahí, como estamos hablando de tener las cosas en común. Quiero que ustedes analicen esa gráfica y que piensen un poquito qué significa, porque no hay palabras escritas, pero piensen qué significa esa gráfica. Estamos hablando del proyecto en común, estamos hablando de estar de acuerdo en lo que estamos haciendo. Entonces la gráfica está relacionada. Si ustedes ven ahí, hay unos burritos, ¿verdad? Los burritos son muy inteligentes, no hay que hablar mal de ellos. A veces le damos ese apodo a una persona, pero realmente cuando se lo decimos le estamos diciendo que es muy inteligente. Pero a veces nosotros entendemos al revés, ¿verdad? Pues somos occidentales, y los occidentales también nos equivocamos a veces muy feo, como dicen. Pero bueno, ahí primero están dos burritos, y los dos burritos están, ¿qué están viendo ellos? La comida, el pasto, ¿verdad? Pero están atados, y entonces intentan comer cada uno su poco de comida, el pasto que se le ha dado, y no pueden porque la cuerda no les da. Entonces hacen más esfuerzo y tampoco pueden. Entonces, ¿qué hacen? Se sientan a pensar, ¿verdad? Y los animalitos, yo no sé si usted ha visto, pero los animalitos a veces en algún momento se sientan y piensan. Yo los he observado. Entonces se ponen a pensar. ¿Y qué hacen después? Se ponen de acuerdo. Eso es importante, se ponen de acuerdo para superar el problema. Y entonces sí es fácil, ¿verdad? Comen esto tranquilos, y después se voltean los dos y comen allá. Ya están de acuerdo. Es importante esto. Dentro del trabajo de Dios y dentro de cualquier trabajo, cualquier empresa, lo que le llaman la filosofía o la manera de pensar, y en este caso nosotros tenemos una manera de pensar, pero Jetro y Moisés tenían una manera de pensar, y sabe que esa se basaba en que ellos entendían el plan de Dios, y el plan del que estamos hablando es el plan para liberar a un pueblo. Es decir, que ellos están enamorados de un Dios que quiere salvar a un pueblo, porque es un Dios salvador. Esto es muy importante, que ellos lo entiendan los dos y que a los dos les guste esa idea. Es como dos cristianos que se juntan y piensan igual, que es necesario salvar a otras personas.
están en la misma página, como dicen, están con esa motivación. Ahora, a este Dios que ustedes ven aquí en Éxodo, y ustedes van a ver cómo hay mucho sobre esto, es el Dios que no le gusta la esclavitud. Hay una pregunta, ¿hay esclavos ahora? Y yo sé que la respuesta es sí. Ustedes no, algunos sí movieron la cabeza por lo menos, pero sí hay esclavos, hay esclavas, hay muchos. Y más adelante también vamos a ver eso. Así que Jetro se alegra porque Dios salva a un pueblo. Ese es el punto. El suegro se alegra porque Dios salva al pueblo de su yerno. Recuerden que estamos hablando de esa relación. Aquí se menciona mucho otra vez la palabra suegro. Y como consecuencia, para demostrarlo, él entonces tiene algunas acciones. En este caso hace algo en honor de este Dios. En honor del Dios de Moisés. En primer lugar, entonces, Jetro se alegra por la liberación de Israel. Es decir, que Jetro tiene lo que se llama sentido de justicia. La persona que no quiere que otros sean esclavos es porque le gusta la justicia, le gusta que las cosas sean buenas para todos los seres humanos, que no se explote a la gente. Y aunque les sorprenda, pero hay personas que tienen lo contrario, que les gusta que se explote a otros y en la primera oportunidad que tienen, explotan a otros. Incluso pobres, gente pobre que en algún momento llega a tener algo y se le mete esa idea y esclaviza a otras personas. No al extremo pero sí hace alguna actitud que demuestra que no tiene sentido de justicia, pero él tiene sentido de justicia. Y recordemos que él era de Madián, o sea, no era una persona israelita, y por lo tanto, ¿qué le importaba a él si Israel era esclavo o no? Pero le gusta ver que el pueblo es libre, se fascina con eso de la libertad. ¿A cuánto le gusta la libertad? Amén. Sí, yo creo que a todos. Y sin embargo, también hay que recordar que había una situación ahí con ellos, porque Jetro pertenecía a los madianitas, y los madianitas y los israelitas habían tenido unas enemistades ahí, las tuvieron, porque por cierto ha sido difícil limar esas diferencias entre ellos, o asperezas, pero ha habido una enemistad. Pero a él no le importa, él se pone en el mismo interés de Moisés. Por otro lado, hay que poner atención a las frases que aparecen ahí, porque por algo están ahí. Quiero que usted ponga atención a esas frases. Vaya al verso 9, por favor. Miren lo que dice. La primera frase, y se alegró. Ahí está la palabra alegrarse, llenarse de mucho regocijo. Y se alegró este hombre Jetro. Se alegró pues por todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Hay una razón para alegrarse. Por eso dice todo el bien, o sea, mucho bien le había hecho él a Israel. Dice, porque lo libró, o al haberlo librado de las manos de los egipcios. Ponga atención a la palabra librar. Librar, salvar. Él los libró de esa opresión. Y dijo Jetro, sigue hablando sobre eso, dice, bendito sea Jehová, que os libró otra vez, os libró de la mano de los egipcios. Y era una mano dura, por cierto. Y de la mano del faraón. Y otra vez, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. ¿Cuál es la palabra que se repite? Libró, librar. Cuando una persona está oprimida, lo que quiere es ser libre. El hombre del que se leyó hoy, ¿quién era? El que leyó la hermana Mayra. El endemoniado. ¿Qué hizo Jesús con él? Lo libró. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Muy bien, somos libres por el Señor. Así que es importante fijarnos en eso, de lo que Dios ha hecho a librar a un pueblo. Ellos habían sido libres con un propósito, y eso es importante saberlo. Dios, cuando libera, libera con un propósito. Cuando llama a Moisés para liberar al pueblo, le dice, te voy a enviar a mi pueblo, porque yo quiero que tú los lleves a ellos para que me adoren. Ese es el propósito. Esto es muy importante. Dios quiere que un pueblo sea libre, pero libre para que libre de un tirano, pero que esté dispuesto para adorar a un Señor
y sujeto también, lo cual significa un término que tiene que ver con servidumbre, porque ahora somos siervos, o Dios quería que ellos se constituyeran en siervos y siervas de Dios. O sea, libres de Faraón, pero para servir a Dios. Ahí está, por eso envía a Moisés para que saque a ese pueblo y sirva a Dios, y hasta le dice: vayan y caminen 3 días por el desierto y van a llegar a un lugar y ahí me van a servir. Servir a Dios. Servir a Dios. Ya no era el tener una carga pesada, sino aquí el servicio equivale a algo muy importante, y es la palabra adoración, para que el pueblo adore a Dios. Usted hace muy bien cuando dice: voy a la casa de Dios a servir a Dios, porque la adoración es un servicio. Ahora nos preguntamos: ¿qué calidad de servicio le damos a Dios? Porque la adoración es un servicio. Y lo que se llama el ejemplo del Éxodo, o algunos con una palabra un poquito más cara le llaman el paradigma, que quiere decir ejemplo del Éxodo, se convierte en uno de los paradigmas históricos en cuanto a la liberación. Quiero decirle que muchos que han apelado a la liberación han ido a la palabra de Dios precisamente, porque han existido muchos pueblos oprimidos, y en Latinoamérica, por supuesto, en este país ha habido gente oprimida, y ellos han apelado a esa palabra de la Biblia, de un Dios que no le gusta a la gente que esté sumisa o sometida a tratos malos y duros por otras personas. A Dios no le agrada eso. Dios es el Dios que nos ha creado libres, y hasta en las constituciones de los países se dice que Dios nos ha creado libres. Nadie tiene que someterse a alguien más en el sentido de ser esclavo. Sí hay una cierta sumisión voluntaria con propósitos que edifican a las dos partes, como el caso de la pareja, del matrimonio, donde hay una sumisión mutua, pero es por amor. Pero someterse a alguien para recibir torturas, para recibir explotación y malos tratos, eso no le agrada a Dios. Y dice que ellos habían caído entonces en una seria servidumbre. Quiero que usted vaya al capítulo 1, por favor, y me acompaña a leer el verso 11. 1:11. Dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje llamadas Pitón y Ramesés. ¿Para qué utilizaron a los indígenas en Latinoamérica? Para hacer muchas construcciones, para hacer los que van cargas pesadas. Hicieron esos grandes edificios que ahora nos parecen bonitos a nosotros visitarlo y decir: oh, una ciudad colonial. Pero eso pasó por la espalda de los esclavos. Lo mismo hicieron con la gente de raza negra, y a ellos los pusieron a construir esas dos ciudades de almacenaje. Ahora vea el verso 13 del mismo capítulo 1. Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ahí están las señales de la esclavitud. ¿Cómo es esclavizar a alguien? Es ponerle mucho trabajo, cargarle muchas tareas, y además azotarlo. Esas son las señales de esclavitud. Ahora vea el capítulo 5 y verso 6. Dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. ¿Sabe lo que estaba pasando acá? Para no seguir ahí la lectura, pero se las digo en pocas palabras. Lo que estaba pasando era que llegaron Moisés y Aarón para decirle a Faraón: dice Dios que liberes al pueblo. Ese era el mensaje. Qué valor, ¿verdad?, de llegar y decirle a un rey en ese tiempo: dice Dios que liberes al pueblo. ¿Cómo contesta el Faraón? Dice: ni conozco quién es ese Dios. Y además dice: ustedes están ociosos, así que por culpa de ustedes le vamos a cargar más trabajo a ellos, porque hacían una cantidad de ladrillo y la van a hacer todavía, pero ahora no se les va a dar la paja. La paja es lo que hace que amarre, ¿verdad? No se les va a dar la paja, sino que ellos la tienen que ir a buscar.
y tienen que hacer la misma cantidad de trabajo y no podían, por más que se esforzaban, no eran capaces de hacer esa cantidad de trabajo. Entonces, ¿qué hacían? Los empezaron a azotar. Y si ustedes no están cumpliendo con la tarea, yo me imagino que después de ese cansancio del trabajo de todo el día bajo el sol, les daban de azotes. Me imagino cómo estaba esa gente cansada y azotada y probablemente sangrando porque los azotes eran realmente muy duros. Así los estaban tratando. Y el pueblo se queja contra Moisés y Aarón y dice, por culpa de ustedes, ahora nos va peor. Mejor nos hubieran dejado como estábamos. Pero es que Dios tiene un proyecto que Él lo va a llevar adelante y lo va a completar. Dios cumple realmente lo que Él ha iniciado. Dios no se queda a la mitad. Ahora, Dios entonces le habló a Moisés. Y aquí hay otro punto que quiero que ustedes noten. Es muy importante notar. Dice que Dios escucha el clamor del pueblo. Esto sí que es tan importante. Dios escucha el clamor. Ahorita hay mucha gente que está clamando en diferentes partes del mundo. Ponga atención a esto. Dios escucha el clamor del pueblo. Porque dice que los escuchó a ellos cuando tenían tanta carga. Los escuchó que estaban clamando a Dios. Y entonces Dios dijo, ahora es el tiempo de actuar. Y escoge a una persona que tal vez era la menos indicada. Y la manda y le dice a Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y te envío a ti para que los liberes. Tú lo vas a hacer. No era una tarea fácil, pero es el Dios que se compadece, que lo está enviando. Entonces, cuando Dios nos manda a nosotros es porque Él está escuchando el clamor de alguien en una situación particular o incluso puede ser en algo mucho más grande, como ha pasado ya en los ejemplos históricos aquí mismo con Martin Luther King, que Dios estaba sin duda escuchando el clamor de un pueblo y también envía a un libertador, y en este caso fue esa persona. O también ustedes pueden pensar en otros, pero es porque Dios escucha el clamor. Lo que tiene que quedar aquí y también acá es, Dios escucha el clamor, el llanto, el dolor, y Él siente ese dolor humano. ¿Nos alegramos por este Dios que tenemos? Amén. Qué Dios tan bueno, tan misericordioso. Así que Él decide salvar a los oprimidos. Y cuando quiere salvarlos, Dios pone señales. Dios pone señales. Y es bueno reconocer las señales. La señal de la liberación para ellos iba a ser la Pascua. Y si tuviera una comida simbólica con varias cosas, hierbas amargas y todo lo que ustedes saben sobre esa comida. Y eso va a ser la señal. Y dice, y cuando ustedes hagan esto, entonces sus hijos van a preguntar y ustedes les van a decir, Dios hizo esto porque Él nos iba a salvar a través de un milagro tan grande. Nos iba a salvar o nos salvó de la esclavitud, y ustedes se lo van a contar a sus hijos. Es la historia de liberación para contar. Ahora uno dice, ellos tenían una historia, nosotros tenemos una historia también de liberación para contarle a nuestros hijos. Y esa era la historia que había que recordar, y usted sigue leyendo toda la Biblia, y toda la Biblia habla de eso. Es increíble. Por eso le llaman el Éxodo una clave de interpretación bíblica. Uno quiere saber cómo interpretar la Biblia, hay que leer Éxodo. Hay que leer la liberación. De hecho, la palabra éxodo significa salida. Entonces hay que leer eso, porque usted va, por ejemplo, y lee muchos salmos y están relacionados con la liberación. Dice cómo Dios nos liberó. Y hasta eso se convierte en un ejemplo o en un antecedente de lo que sería el sacrificio de Jesús para salvar a la humanidad. Ahí el enviado era Jesús para salvar, el Redentor, el Salvador. Era Él, ya no era un Moisés, sino era Jesús. Bueno, veamos un poquito las acciones de Jetro. Jetro tuvo unas acciones ahí cuando él vio y se alegró por todo lo que Dios había hecho. ¿Cuáles son las acciones? Ahí están donde lo leímos. En el capítulo 18. Ahí usted las puede ver. Puede ver el verso 11. Dice, ahora conozco, mire lo que dice esta palabra. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Primera cosa, Jehová es más grande que todos los dioses. Porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. O sea, Dios prevalece contra los malvados. Esa es otra cosa que Él hace, reconocer eso. Y luego dice, tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Claro, era un sacerdote, ¿verdad? Y lo más normal era que hiciera un sacrificio. Así que Él hace este sacrificio, pero está rodeado de otros personajes importantes, de los ancianos de Israel. Un gentil, imagínense, un gentil rodeado de líderes de la religión, diríamos, en ese tiempo. O sea,
era un personaje muy respetado por los mismos judíos. Y además dice que de los sacrificios come, porque era una costumbre, come con el suegro o come con Moisés, comen los ancianos con Jetro, que es el suegro de Moisés, y con otros personajes muy importantes. Esto es un acto de adoración y reconocimiento de Dios, que debe ser la actitud de todo cristiano cuando recibe una bendición, tener un acto de reconocimiento ante Dios. Muy bien, entonces se alegró, bendijo a Jehová, reconoció que Jehová es más grande que todos los dioses, los supuestos dioses, ofreció holocaustos y sacrificios a Dios, comió delante de Dios con los principales y también ahí enfrente del altar. Siendo un madianita o un gentil, fue aceptado a pesar de los problemas que ya tenía, como dijimos. Él fue aceptado entre ellos. Y dijo también que los rebeldes no prevalecen contra Dios. Llámese, ponga usted algo en su mente ahorita. Los rebeldes, la gente dura, la gente perversa, la gente que esclaviza, la gente que maltrata a otros, la gente que se burla de los inmigrantes y todo eso. Ellos no prevalecen, sino Dios prevalece sobre ellos. Y también él llega a decir, esto es como su confesión, porque él ve lo que Dios ha hecho, entonces, y además Moisés le explica, entonces él hace una confesión y dice estas palabras: ahora conozco. Cuando él entiende lo que Dios ha hecho, se trata de entender, se trata de ponerle atención a lo que pasa. Y cuando la persona lo entiende y lo siente, tiene una conversión. Es decir, que si alguien no se convierte, porque todavía no ha entendido completamente. Pero cuando usted dice, ahora le doy mi corazón a Dios, es porque ya reconoció, ya no pone ningún pretexto, ya no pone ningún obstáculo. Dice, ahora conozco, dice él, que Jehová es más grande que todos los dioses. Él logró entender, Dios se lo reveló de esta manera. Él se hizo, entonces sin duda se hizo muy popular entre los hebreos. Yo me imagino a Jetro cuando él llegó, no era cualquier cosa lo que estaba pasando. Él llega y se pone ahí enfrente del pueblo. Yo me imagino que se puso a ver todas las tiendas de los israelitas, es decir, las casas de campaña, porque eran unas casitas de campaña muy parecidas a las de ahora, solo que algunas tenían un material diferente, pero eran muy parecidas. Y él se pone a ver todo eso. Y además él está escuchando cantos, porque habían cantos de liberación entre ellos. Ahí en las pequeñas cabañas, ¿entienden? Ahí estaba la gente cantando, estaban celebrando la libertad que Dios les había dado, estaban pues libres. Y Jetro está observando todo eso. Y eso es lo que a él le impacta. Dice, ¿cómo este pueblo? Se imagina qué cantidad de pueblo había ahí, tal vez más de 1 millón de personas, dicen muchos, estaba ahí en el desierto, y él ve a un pueblo libre. Entonces, esto es lo que a él dice, esto me dice que una mano poderosa tuvo que hacer esto. No cualquiera podía hacer esto. Esto es un acto de Dios, es un acto de la soberanía de Dios, del que tiene el control sobre todas las cosas. Y de último, cuando uno lee este capítulo al final dice, bueno, como algo muy sencillo, dice, Moisés se quedó ahí con el pueblo y Jetro regresó a su tierra. Parece que ahí deja todo, pero sabe que detrás de esas palabras hay una cosa muy importante, porque Jetro no se iba a ir callado hacia su tierra. Él no podía callarse ante semejante evento. Había visto algo tan grande que él llevaba una buena noticia, como aquel etíope que fue evangelizado por Felipe, y él dice que se fue a evangelizar a su gente, y sin duda Jetro se llevó ese mensaje. Algunos dicen que aquí lo que hay es un mensaje de cómo la palabra de Dios no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles, y esto nos recuerda a la Epifanía en nuestro leccionario cristiano, cuando el evangelio de Jesús es anunciado a las naciones, cuando Jesucristo se revela a las naciones. Y es justamente lo que está ilustrándonos la Biblia de esta manera. Bueno, quiero que miremos ahí unas gráficas para que ustedes se hagan una idea. Miren esa primero. Estas son gráficas que ilustran la esclavitud. ¿Han visto ustedes gente así? ¿Han visto personas encadenadas aquí en este país de casualidad? Que se los llevan encadenados para su país, así los meten al avión.
Ahora sí ya le refresqué la memoria, ¿verdad? La otra. Entonces ahí tenemos a una persona que le está dando de latigazos a otra. ¿Ha visto usted algo así en este tiempo? Y probablemente usted va a mover la cabeza y va a decir que no. ¿Sabe que yo tengo incluso familia que ha trabajado en lugares donde los mismos jefes han intentado golpearnos? No sé si de casualidad a alguien le ha pasado eso, pero eso es esclavitud. Es para tomar conciencia de lo que pasa también en este tiempo. Hay otra ahí. ¿Y qué dice ahí? I'm not for sale, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? A ver, señoritas, veo aquí dos señoritas sonrientes, Katy y Marshall, ¿qué significa eso? Díganlo en español, por favor. Que no está a la venta. Eso se llama la trata de personas o la esclavitud sexual. Que hay muchos casos donde señoritas, con la ilusión de superarse de un día para otro, les hacen una oferta, les dicen tenemos un trabajo para ti donde, mira, vas a ganar mucho dinero, y se las llevan y no saben que las van a utilizar con ese propósito. Y por cierto que no son pocas, son muchas que cada poco están desmantelando centros como esos. Y lamentablemente hay hombres que les encanta buscar estos lugares, aunque tengan una esposa, aunque tengan una familia, visitan esos lugares. Yo recuerdo muy bien, y no se me olvida esa lección, cuando alguien habló de este tema y dijo, ¿y qué tal si fuera tu mamá? ¿Y qué tal si fuera tu esposa? ¿O qué tal si fuera tu hermana? ¿O qué tal si fuera tu hija? Pero eso está ahí. Y aunque usted no lo crea, muy cerca de acá. Así que tenemos que cuidarnos de esas cosas. No queremos cooperar a que haya esa clase de esclavitud. Yo le aconsejo a las madres y a los padres que no juguemos con estas cosas. Y les pido algo. Si queremos contribuir en algo, ¿por qué no dice, hay esclavitud y pasan muchas cosas en el mundo? ¿Y yo qué puedo hacer? Yo soy insignificante en este mundo. No crea, podemos hacer algo. La primera cosa que uno puede hacer es, ok, voy a cuidar a mi familia. No la expongamos. Y tal vez usted puede decir, yo tengo solo varoncitos. No están exentos. O sea, no expongamos a la familia. Por eso cuando alguien viene a este país, yo siempre, mi consejo es, no se venga si realmente no están las condiciones dadas. Y es duro decirlo, porque luchamos de alguna manera. Y si usted ya llegó y gracias a Dios llegó bien, qué bueno, pero no arriesguemos a otra gente, no expongamos, porque realmente no es un juego ahí, es muy peligroso, y más ahora. En este mismo momento tenemos noticias de cosas que están pasando. Así que, por favor, somos la sabiduría que Dios nos da. Es para eso precisamente. Y también ahora ya no está Moisés, ahora estamos nosotros, que de alguna manera vamos a contribuir a que no pasen estas cosas. Amén. Amén. Bueno, la alegría de Jetro entonces se puede repetir ahora si uno ve que hay pueblos que son liberados. Y usted podrá decirme ahorita, sí, Nicaragua, Venezuela y otros países, en otros continentes. Y sí estamos con ellos, o sea, queremos que la gente sea libre. Pero algo que también debe de quedar aquí en nuestra memoria, porque yo sé que a veces somos manipulados por personas, por grupos, por gente que dice algo, por las noticias, incluso que a veces las noticias realmente están inclinadas por una postura. Hay que tener cuidado, pero yo les digo algo, miren, ninguna ideología salva al ser humano. Oiga bien, ninguna ideología. Ustedes se preguntan, ¿qué es ideología? Es que hay ideologías de derecha, hay ideologías de izquierda. Es decir, algunos dicen, no, este tiene la culpa. No, el otro dice, no, aquel tiene la culpa. Es porque tienen una postura. Y uno fácilmente se ubica en una de esas posturas y dice, no, yo creo en esto o yo creo en aquello. Quiero decirle que la misma Biblia dice que uno no puede confiar en los hombres. Lo cual no quiere decir que no va a apoyar algo, hay que apoyar algo, pero hay que saberlo hacer. Pero no va a ser ni este gobierno ni aquel, sino según la palabra de Dios, ¿quién es el que libera? Es Dios. Dios es el que no le gusta la esclavitud de ninguna manera.
no le gusta la opresión y Él es el que libera. No son las posturas ni los grupos de izquierda o de derecha, ni el capitalismo, ni el socialismo, que aunque cuando lo plantean es muy bonito, pero en la práctica es otra cosa, porque siempre se aprovechan de las condiciones del pueblo y a veces de la ingenuidad también del pueblo. Ahora, la esclavitud tiene raíces antiguas, como lo sabemos, en ese caso por ejemplo, pero existe también hoy en otras formas, como ya dijimos, la trata de los seres humanos, la servidumbre por deudas y el trabajo doméstico. Sabe que algunos dicen que la esclavitud moderna se llama deuda externa. ¿Por qué cree usted que hay pobreza en su país? Yo estoy tratando de que entendamos estas cosas. Y usted dirá, yo ya lo entendía, qué bueno, pero si no lo entendía, ¿por qué cree que hay tanta pobreza en nuestro país? Recuerdo que cuando anduve visitando iglesias y varios lugares acá, una persona me preguntó, que yo creo que odiaba a los latinoamericanos, porque él cree que los latinoamericanos son pobres por perezosos. Y él me hizo esa pregunta. Me dice, ¿realmente la gente ya está pobre porque es cierto que no le gusta trabajar? Y la verdad es que la deuda externa nos está comiendo a nuestros países. Uno a veces no lo sabe, tal vez usted no ha leído, no ha investigado sobre eso, pero le aconsejo, léalo y se va a dar cuenta. Son unas deudas astronómicas que uno piensa, y realmente, ¿cuándo podrá pagar mi país eso? Ahora, el país grande, el país poderoso, le hace préstamo al país pequeño, pero le está apretando el cuello. Cuando ustedes saben que el Padre Nuestro dice que hay que perdonar así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque la palabra se puede traducir como deudores, y así como perdonamos a nuestros deudores, pero muchos aquí se tenían que callar la boca, y en los países ricos de Europa se tenían que callar la boca y no decir esa parte, porque no perdonan las deudas. ¿Y saben por qué no la perdonan? Porque si la perdonan, caería un poco su nivel económico. Y claro, no quieren caer, ya están en las alturas, no quieren caer. Entonces la razón es que no quieren caer, no quieren empobrecerse, que tal vez ni pasaría, pero no quieren hacer eso. Entonces la deuda externa, ¿cuánto debe su país? De casualidad, ¿usted sabe cuánto debe su país, hermano mexicano? ¿Cuánto debe México a Estados Unidos o a otras potencias? Hermanos salvadoreños, ¿cuánto debe su país? Hermanos hondureños, hermanos guatemaltecos, ¿cuánto debemos? Cada niño que nace ya nace bien endeudado y no tienen cómo pagar. Entonces, cuando me preguntaban estas personas, me decían, ¿por qué se vienen para acá? Le digo, ¿sabe por qué se vienen? No crean que se vienen para venir a pasear ahí a Disney World. No se vienen para eso, se vienen porque ya no tienen ni para comer, muchos de ellos. No estoy mintiendo, ¿verdad? Pues ya no tienen ni para comer, menos para estudiar y superarse en todo eso, para tener un carro. No tienen nada, lo que hacen es venden el carro, y si no pasan se quedan sin carro y sin casa, porque venden el carro y venden la casa para venirse, porque ya no se aguanta esa situación allá, ¿verdad? Ya no se aguanta, decir, ya no puedo vivir, lo poquito que tengo lo vendo y me voy, y si no pasa se queda sin nada, se queda ahí en la calle, muchos quedan en la calle. Bueno, entonces ahí está una de las razones. La esclavitud moderna está presente en todas partes. Más de 1,5 millones de personas viven en condiciones similares a la esclavitud en Europa, oiga bien, en América del Norte, que estamos aquí en el Triángulo del Norte, como le llaman, en Japón, que es un país tan desarrollado, y en Australia, donde está esa gente rubiecita y todo, que a veces nos gusta decir tan chulos, son rubios, pero ahí se está provocando eso. La mayoría de las personas víctimas de la esclavitud trabajan en industrias de la agricultura, la pesca, la construcción, la manufactura, la minería, los servicios y el trabajo doméstico. Y alrededor de 1 de cada 5 es víctima de la explotación sexual. Es decir, que hay entonces muchas maneras de esclavizar. Ahora, ¿cómo uno sabe si realmente está en una situación de esclavitud? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, pero cuando uno le empiezan a tratar mal, cuando a usted le exigen más trabajo y más trabajo, cuando en una empresa quitan a 2 personas y ponen solo una para que haga trabajo de 2, eso es esclavitud. Cuando le gritan, hace un tiempo estuve en un taller
de ninguno de los que están acá para que estén tan tranquilos. Pero estuve en un taller y cuando me di cuenta, la persona que estaba ahí trabajando para mi carro salió o llegó con una de las jefas y humildemente, casi así, casi agachado fue y le fue a dar un papel. Y esa señora le da un grito que yo creo que ni a sus animales les ha gritado así. Miren, a mí yo sentí que me hervía la sangre, sentí que se me puso roja la cara, porque no me gustó para nada que le estuvieran gritando. ¿Pero a cuánto les gritan en su trabajo? ¿A cuánto los regañan como si fueran sus niñitos? Eso se llama trabajo de migrante. Yo les aconsejo, hermanos y hermanas, no vivamos bajo esos signos de esclavitud, porque no somos esclavos de nadie. Somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Él nos ha hecho libres. Y cuando alguna persona me ha dicho, entonces, ¿qué hago? Deje el trabajo. ¿Usted no cree que Dios sigue escuchando el clamor de la gente? Dios sigue escuchando el clamor y sigue liberando personas. Entonces, ¿por qué va a seguir ahí así, soportando todo eso? Dios le va a oír y Dios le va a dar algo mejor. Pero no soporte esas cosas. Usted es libre en el Señor. Dice la palabra del Señor que Él nos ha hecho verdaderamente libres. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y los que estamos aquí hemos conocido la verdad.